precioso, todopoderoso, sabio Dios. Amén. Su presencia está aquí, iglesia. ¿Cuánto lo pueden sentir? Yo quiero que vuelvas a ver al que está al lado tuyo y le digas: no temas. A ver, pero vuelva a ver a la persona que está al lado tuyo. No temas, porque Dios está contigo. Dile: no desmayes. Vamos, dile: no desmayes. Que rabaya sea, porque tienes a un Dios que te da la fortaleza. Amén. Oh. Y ¿sabe lo que me gusta de esta palabra de Isaías 41:10? Que el Señor nos dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No dice de vez en cuando, ahí cuando me acuerde de ti, hijo. No, dice siempre. Ahí hay una promesa, iglesia. Así que yo no sé. Si has estado pasando por un momento de tribulación, de angustia, de persecución, pero hay una promesa para ti. Dios siempre te va a ayudar. Dios siempre te va a sustentar. Santo. Y ahora estaba un momento que tenía libre en el trabajo. Y hay momentos, iglesia, donde nos sentimos como que por ahí llega a atacar el temor, la duda. ¿A cuánto les ha pasado? No sé si solo a mí, muchos, ¿verdad? Y yo le decía: Señor, necesito que me hables, dame una palabra. Y es que a veces nosotros creemos que va a venir alguien y Padre y eso, y el Señor te dice que aquí, porque a veces lo creemos. Y sí, Dios usa a sus profetas. Pero en ese momento que le decía: Señor, necesito una palabra. Iglesia, sabe, Dios siempre habla y Dios siempre está dispuesto a hablar con sus hijos. Pero muchas veces nosotros andamos en tanto apuro y no nos detenemos un momento a pedirle a papá que nos hable. Y no les voy a mentir, iglesia, pero escuché Isaías 55. Yo Isaías 55 digo: ya me imagino que me va a reprender. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Esto es para ti, iglesia. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y pasamos al 11. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Todo lo que has estado pasando, toda circunstancia, toda tribulación, toda adversidad, Dios tiene grandes planes para ti. Dios tiene un propósito divino. Y tal vez ahora no lo puedas ver, pero sus pensamientos van más altos y más altos de lo que puedes imaginar y pensar, iglesia. Así que hoy te voy a extender la invitación a que podamos venir aquí a este altar y elevar una adoración que exalte al Rey de Gloria. Oh, lo que yo tengo para ti es grande. Lo que yo tengo para ti es maravilloso. No lo puedes ni imaginar. No lo puedes ni imaginar, porque mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos. No temas,
no temas. El Señor te dice, no temas. Puedo sentir la aflicción y el dolor de muchos. Pero cada vez, iglesia, que viene una temporada de prueba, cada vez que viene una temporada de angustia, cada vez que viene una temporada de persecución, es porque el Señor quiere producir un mayor y eterno, excelente peso de su gloria. Así que lo que estás atravesando es para glorificar el nombre del Padre eterno. Es para glorificar el nombre del Padre eterno. Y antes de entrar en adoración, iglesia, el Señor me ponía: entona este canto, entona este canto. Y tienes que entonarlo con fe. Yo no sé si estás orando por tus hijos, por tus hijos, pidiéndole al Padre por ellos. Pero si estás aquí no es por casualidad, es porque Dios tiene grandes planes para ti y tremenda cosa Él hará contigo. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busque a Jehová y Él me oyó y me libró
No hay vergüenza para mí, no, 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 no hay vergüenza, ni para ti, ni para, no hay vergüenza, porque Satanás ha querido venir a decir lo contrario, cuando Dios ya tiene una palabra determinada para ti, y no hay nada que pueda con la palabra que Dios ha depositado para tu familia. Vienen buenos tiempos para ti, pero antes de esos buenos tiempos viene un poco de sacudimiento, pero ¿sabe para qué es? Para seguir glorificando el nombre del Padre eterno. ¿Quién dijo que esta carrera iba a ser fácil? No, no, pero con Dios todo lo puedes. No, hey, con Dios tú todo lo puedes. ¿Acaso hay algo imposible para mí? Nada, 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 nada. Y sí, han venido las tormentas a golpear fuerte, pero eso no tiene por qué detenerte, porque yo soy el Dios que está contigo y te digo, hija mía, levántate en fe. Ha venido la tormenta a atacarte y las aflicciones quieren venir a hundirte, pero aquí hay un Dios que se levanta por su pueblo y te dice, avanza, 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 no temas más, no temas más, no temas más, no temas más, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te esfuerzo. No temas más, no temas más, no temas más, no temas más, porque yo soy tu Dios, que te sostiene con la diestra de mi justicia. Han querido venir a atacar a tu familia. Iglesia, Satanás ha estado pero como un león viendo a quién devorar. Iglesia, pero es el tiempo de levantarse en oración, de levantarse en ayuno, de levantarse en fe, de levantarse en adoración, de levantarse en alabanza. ¿Sabe? Porque tú eres un hijo y una hija de Dios. Y Satanás lo único que viene es a infundir temor y duda y miedo. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es viva, verdadera y eficaz. Así que aquí hay un pueblo que se levanta y que dice, Señor, heme aquí dispuesto estoy a entregarte todo, Señor. ¿Cuántos pueden dar un grito de victoria? Iglesia, tengo la convicción de que algo grande va a suceder. Tengo la plena certeza de que algo maravilloso va a suceder. Pero Dios está fortaleciendo los cimientos de esta casa. A veces no entendemos lo que está pasando, pero Dios no se le entiende. Le obedecemos y le obedecemos hasta su venida. Porque viene una gloria mayor. Una gloria mayor para mis hijos. Porque has clamado al Padre. Has elevado una oración que ha salido de lo más profundo de tu interior.
permanece. Solo permanece. Solo permanece. No renuncies. No renuncies. El Señor me dio este canto. Donde le digo, Señor, tú eres todo para mi Padre. Y cuando dice, eres mi Rey Redentor, donde le decimos al Señor, gracias por redimirnos, ¿sabe? Porque Redentor significa redención. Es alguien que te saca de la esclavitud, alguien que te saca de la esclavitud del dolor, del desánimo, de la depresión. Por eso, iglesia, no renuncies. No renuncies. Eres mi Rey Redentor, mi único Dios, mi verdadero amor. Eres tú mi Señor, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, mi amado. Eres mi Rey Redentor, mi único Dios, mi verdadero amor. Eres tú mi Señor, tú eres todo para mí. ¿Te puedes decir? Tú eres todo para mí, mi amado. Yo le digo hacia el Padre, eres tú mi anhelo, mi esperanza, el faro que alumbra mi camino. Eres tú mi anhelo, mi esperanza, el faro que alumbra mi camino. Eres tú mi amor, mi gran pasión. Como tú no hay nadie, mi fiel Señor, tú eres todo para mí. Eres mi Rey Redentor, mi único Dios, mi verdadero amor. Eres tú mi Señor, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, mi amado. Eres mi Rey Redentor, mi único Dios, mi verdadero amor. Eres tú mi Señor, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, mi amado. Vamos, puede decirse la iglesia. Eres mi Rey Redentor, mi único Dios, mi verdadero amor, mi verdad. Eres tú mi Señor, eres tú mi Señor, tú eres todo, tú eres todo, tú eres todo para mí, mi Padre, te amamos, díselo nuevamente. Eres mi Rey Redentor, mi único
pero yo no me puedo contener cuando su presencia es tan palpable. De decirle, Señor, ¿cuántos pueden decirle te amamos, oh Rey? Y rababa gente le bebe, y rababa y gente le bebe, rababa, y rababa gente le bebe, oh ángeles, ángeles, ángeles cantando están. Nos unimos al coro celestial, nos unimos al coro celestial. Nos unimos al coro celestial. Tú eres santo, Tú eres santo, 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 santo eres tú. Nada más, nada bastará. Te quiero nada más, Habrá alguien que pueda abrir su boca en este momento y decir: Señor, es que no hay nada que anhele más que tu presencia, nada que experimentar tu espíritu en este lugar, Señor. Nada más importante que experimentar tu amor, que experimentar tu abrazo, que experimentar tu presencia llenando mi alma, saturando mi espíritu. Oh, nada más, nada más, nada bastará. envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento santo y no me quiero ir. Nuevamente le decimos: me envuelve tu presencia. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento Santo, y no me quiero ir. y decimos: nada más, nada más. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Nada bastará. Nada bastará, te quiero a ti. Nada más, Nada bastará, te quiero a ti. Nada corazones quebrantados, más. Señor. Corazones que te dicen te amo. Bastará.
Fuera de ti nada deseo. Si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo todo. Fuera de ti, Señor. Como dice la iglesia, si te tengo a ti, si te tengo a ti. Señor, delante de ti estamos, Padre, dándote gracias por este tiempo, Señor, porque en medio de la adoración es donde tú te manifiestas a nuestra vida. Señor, tú nos has hablado, tú nos diriges, tú nos orientas. Recibimos una palabra de ti, Señor. Señor, gracias porque tu presencia prometida en este lugar. Allí donde usted está, yo quiero que usted escuche lo que dice Nehemías 2:17 y 19. Entonces les dije: ustedes conocen bien el problema que tenemos, porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron, pero vamos a reconstruirlos para que no se burlen más de nosotros. Les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron: manos a la obra. Y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. Pero Sanballat, el de Orón, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y dijeron: ¿qué se traen entre mano? ¿Se van a poner en contra del rey? Lo que no sabían estos hombres, que cuando Dios está en el asunto de un hombre y una mujer de fe, no importa lo que se levante, porque Dios está en el control total de nuestra vida. ¿Qué tal si usted pueda glorificar a Dios, levantar sus manos y adorarle a Él? Vamos, adórale a Él. Vamos, adórale, adórale, adórale. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Padre, que esta palabra nos enseñe y nos ayude a levantarnos, Señor. Señor, de todo razonamiento humano, Señor, me despojo. Y te pido que seas tú ministrando esta palabra, que seas tú hablando. Tu unción, Señor, empieza a ejercerse. Y Padre, ayúdanos y enséñanos, confróntanos, y que podamos estar apercibidos, Señor, de este espíritu que quiere venir a destruir nuestras vidas. Tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Den un aplauso a Dios y quiero que vaya a su lugar. Amén. Amén. Yeah. Gracias. Amén. ¿Quiénes están conmigo aquí hoy?
¿Quiénes están aquí? Vino a recibir de Dios. Amén. No se trata del que predica, se trata de la disposición de su corazón para recibir el mensaje de Dios. Amén. Si usted viene con un corazón dispuesto, estoy seguro de que Dios te va a hablar. Si usted viene con un corazón dispuesto, estoy seguro de que usted va a aprender y va a recibir lo que Dios quiere que usted reciba. Amén. Sanballat y Tobías y Gesem eran 3 hombres que solamente se dedicaban a hacerle la vida imposible a Nehemías. La Biblia relata y nos enseña, muchas gracias. La Biblia nos relata y nos enseña que ellos eran obstinados y se esforzaron y se determinaron para hacerle la vida imposible a Nehemías, bajo el propósito por el cual Nehemías tenía, que Dios le había encomendado. Amén. La misión que Dios le encomendó a Nehemías era levantar nuevamente las murallas y reconstruir la ciudad de Jerusalén y colocar nuevamente los portones o las puertas. Amén. Lo interesante de todo esto es que cuando recibimos una asignación del Señor, quiero decirle que vamos a tener algo que se llama oposición. Cuando Dios te dice, o cuando tienes una asignación específica de parte de Dios, vamos a tener algo que se llama oposición. Amén. Y la oposición siempre va a venir a nuestra vida. Y lo primero que quiero que podamos entender es lo que significa ser o entender lo que es un opositor. Un opositor es una persona que está en contra suya o está en contra de alguna cosa. Amén. Ayúdame aquí, por favor. Un opositor es aquella persona que se opone a algo que usted quiere hacer o a una cosa en específica. Amén. Hablando espiritualmente, este espíritu de oposición tiene que darnos una advertencia a nivel de iglesia, porque cuando hay un hombre y una mujer de fe que se levanta, es ahí donde el espíritu de oposición quiere venir contra esa persona, o ese espíritu de oposición viene y empieza a atacar a ciertas personas de la iglesia para que se levanten en oposición con aquellos que quieren hacer la obra de Dios. Amén. Yo no sé si usted ha entendido que cuando usted quiere emprender una tarea de parte de Dios, hay un sinfín de cosas que se empiezan a levantar contra su vida. No sé, que cuando usted empieza, dice, voy a seguir al Señor, sus amigos, sus familiares se levantan contra usted y le empiezan a decir un sinfín de cosas para que usted se desanime. Amén. Quiero recordarle que cuando usted fue llamado por Dios, es evidente que usted empieza a hacer algo que Dios lo llamó a hacer específicamente. Quiere decir que cuando Dios te llama, usted empieza a caminar en la voluntad perfecta de Dios, pero eso no quiere decir que usted va a caminar libremente. Va a haber una serie de obstáculos que se van a levantar, y muchas veces esa serie de obstáculos los tenemos implícitos en la iglesia. Amén. Lo que quiero decirle es que caminar en el Señor es verdaderamente difícil. Pero hay algo que nos tiene que alentar. Aquel que fue a la cruz del Calvario venció al mundo. Amén. En el caminar del Señor, en el caminar de hacer la obra del Señor, tenemos que entender y contar y entender claramente que hay una serie de cosas, oposiciones, situaciones que van a venir en contra de nosotros para que nosotros no avancemos en lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Amén. Los opositores son influenciados por espíritus que quieren detener el avance de la obra de Dios en su vida. Los opositores son influenciados por espíritus que quieren detener la obra de Dios en su vida. Quiere decir que esos opositores son personas
que son influenciados por espíritus, porque las mismas personas son las que detienen el avance en el cual Dios quiere que usted camine. Muchas veces son sus propios hermanos de la fe que son influenciados por ese espíritu. Y es ahí donde se empieza a detener la obra de Dios, porque empiezan a decir una y otra cosa en contra suya. Amén. En la Biblia vemos cómo Nehemías quiere hacer la obra de Dios, esa obra que le fue encomendada a él. Pero también vemos una serie de personas que se opusieron a lo que él quería hacer. Amén. Pero para comprender todo el contexto bíblico, lo que le estoy explicando, quiero que podamos ver el relato histórico que el Antiguo Testamento narra de la historia de la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Si nos vamos un poquito atrás a la historia, Dios revela por medio de los profetas que a causa de la idolatría que estaba cometiendo el pueblo de Jerusalén, a causa del pecado y a causa de muchas cosas, Dios a través de sus profetas les decía: dejen de estar haciendo idolatría, dejen el pecado. Y específicamente con el profeta Jeremías les dijo: dejen de estar haciendo lo que están haciendo. Y el profeta Jeremías les dijo: ojo, si ustedes no atienden lo que el Señor les dice, esta nación va a ser destruida. Si bien es cierto, el pueblo no acató la indicación del profeta, y unos años después la nación de Jerusalén fue invadida por Babilonia al mando del gobernador Nabucodonosor. Y ahí es donde vemos donde destruyeron las murallas, destruyeron todo y agarraron una serie de personas de Judea y se las llevaron a Babilonia. Pero la profecía de Jeremías no paraba ahí, porque la profecía lo que decía claramente: iba a ser destruida, pero también iba a pasar 70 años de esa cautividad. Después de que se cumplieran esos 70 años, Dios iba a levantar a una persona. Dios iba a levantar a una persona para volver a restaurar lo que Dios una vez quiso que fuera restaurado. Amén. Después de cumplirse ese tiempo, los 70 años, se levanta el emperador por nombre Ciro, que fue el que destruyó el imperio babilónico y ordenó que todos los judíos que estuvieron en Babilonia pudieran regresar a Jerusalén. ¿Están conmigo? Me vestí un ratito de maestro, ahora me quito la chaqueta de maestro. Cuando estos hombres y mujeres llegan a Jerusalén, se encuentran una ciudad destruida, se encuentran una ciudad sin protección, y lo que entra en el corazón de ellos fue tristeza, desánimo. Estaban decepcionados, se sintieron mal, recibieron una bendición, fueron liberados de la cautividad, llegan a Jerusalén y se topan esa ciudad destruida, desprotegida, los muros destruidos, todo estaba en desorden y había un desánimo en la vida de ellos. Amén. Había tristeza, porque con sus ojos veían cómo estaba destruido todo. Pero un tiempo después, Nehemías aparece. Nehemías era parte de esos hombres que tenían la posibilidad de regresar a Jerusalén. Pero él se quedó con el rey porque él era el copero del rey, gozaba de una posición de privilegio. El copero del rey era aquella persona que antes de que el rey comiera o bebiera, esa persona probaba del alimento del rey, porque en esos tiempos era posible que muchos reyes quisieran ser asesinados y la forma más práctica para asesinarlos era por medio de los alimentos. Entonces el copero era una persona absolutamente de confianza del rey y era el que probaba primero lo que el rey iba a comer y lo que el rey iba a beber antes de él, para que no atentaran con su vida. Amén. Pero cuando Nehemías se da de cuenta de todo esto
Y leo para ustedes Nehemías 1, del 1 al 3, y estoy leyendo o estoy predicando la traducción lenguaje actual, y dice lo siguiente: este libro de Nehemías está escrito en primera persona. Amén. El libro de Nehemías está escrito en primera persona y dice lo siguiente: yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia, dice él. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes llevaba 20 años en el reinado, yo estaba en el palacio del rey en Susa. En ese momento llegó a mí mi hermano Ananías con unos hombres que venían de Judea. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia, ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruina y los portones fueron destruidos por el fuego. Nehemías está en el rey, en el palacio, le está sirviendo al rey, tiene una posición de privilegio, pero él se preocupa por lo que estaba pasando con su pueblo. Y cuando llega el hermano, le pregunta a su hermano: ¿cómo está la gente? ¿Cómo está mi gente? Y el hermano claramente le dice: la gente no está bien, la gente está mal, la gente se siente decepcionada, la gente está desanimada por lo que está sucediendo en la ciudad está destruida. Cuando hablamos de ciudad destruida, es lo que está afectando nuestra vida. Cuando una persona está con desánimo, es porque hay algo en su vida, en su ciudad personal, que te está destruyendo, y eso es lo que te tiene con desánimo. Amén. Y es ahí donde Nehemías se siente y dice: hay algo que yo necesito hacer. Amén. Estudiando un poco, me encontré que el nombre de Nehemías significa confrontado por Dios. Pero este nombre de Nehemías es de origen hebreo, y cuando hacen la variante al español significa Dios ha consolado. ¿Y por qué dice esto? Porque en Nehemías 1, 4, 7 vemos cómo Nehemías se da cuenta de lo que sucede, e inmediatamente, solo lo menciono, Nehemías entra en un tiempo donde él empieza a llorar, donde él empieza a ayunar, donde empieza a orarle a Dios por el dolor que tiene. Y es ahí donde nace el nombre de Nehemías, aquel hombre que fue confrontado por Dios, ese hombre que fue confrontado y donde Dios puso en su corazón, donde le dijo: hay una necesidad en tu pueblo, hay una necesidad de hombres y mujeres que están con desánimo, que están destruidos, que se sienten mal. Entonces Dios confronta a Nehemías e inmediatamente también lo consuela, porque Nehemías estaba llorando. Y es ahí donde Nehemías le dice a Dios: Señor, yo necesito hacer algo. Amén. ¿Estás dispuesto a hacer algo? La condición del pueblo era preocupante, y Dios pone una carga en el corazón de Nehemías por hacer algo. Dios pone una carga en Nehemías por hacer algo. Dios tiene que poner una carga en tu corazón. Permite que recibas esa carga y hacer algo para Dios, porque hay muchas personas que necesitan, hay mucha obra que necesita de tus manos, de tu cuerpo, de tu espíritu, de tu pensamiento, de tu corazón, para ser levantada. Amén. Y cuando Nehemías se siente la forma como se siente, él en su corazón empezaba a decir: Señor, yo necesito hacer algo. Si algo estoy seguro es que Dios conoce los corazones. Dios conoce las intenciones por las cuales tú quieres hacer algo. Porque muchas veces queremos hacer cosas solo para que nos vean. Muchas veces queremos hacer cosas para figurar. Y muchas veces queremos hacer cosas porque otro está haciendo las cosas. Amén. Pero Dios conoce las intenciones del corazón. Dios conoce la necesidad. Dios conoce la iniciativa que tú tienes. Y como Dios conoce tu corazón, Dios mismo va a abrir las puertas para que tú empieces a hacer la obra de Dios. Amén. Y en Nehemías 2, 4, 9, leo para ustedes, igual en la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: y el rey le preguntó:
Cuando Nehemías llega donde el rey lo ve desanimado, lo ve triste, y el rey le pregunta: ¿qué es lo que tienes? ¿Qué te pasa? ¿Hay algo que puedo hacer por ti?, le pregunta el rey. Yo le pedí ayuda a Dios, contesta Nehemías. Si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judea para construir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. El rey, que estaba acompañado con la reina, le preguntó cuánto tiempo duraría mi viaje y cuándo regresaría. Yo le dije cuánto tardaría y él me dio el permiso. Aquí hay algo interesante, porque ya Nehemías tenía la aprobación de Dios, pero él sabía que estaba sujeto a una autoridad. Entonces él va donde el rey y Dios abre las puertas con el rey, y cuando Nehemías le pide el permiso al rey, el rey le da el permiso para ir a hacer la obra de Dios. Amén. Ellos decían: permítame pasar por su territorio. Perdón, voy hasta el 7. Entonces le pedí que me diera cartas para los gobernantes de la provincia que está al oeste del río Éufrates. Ellos deberían permitirme pasar por sus territorios para llegar a Judea. También le pedí una carta para Asafat, que era el guardabosque del rey. Asafat debía entregarme madera para las puertas de la torre, la cual estaba cerrada del templo de Dios, y también para los muros de protección de la ciudad y para mi casa. El rey me dio todo lo que le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. Luego el rey envió unos oficiales del ejército y soldados de caballería para protegerme en mi viaje. Al llegar a la provincia al oeste del río Éufrates, entregué las cartas al rey y a los gobernadores. Mire lo interesante de esta historia. Nehemías tiene la aprobación de Dios y se presenta delante del rey, y el rey le da permiso. Pero no solamente le da permiso, le da una serie de cartas para que él tuviera acceso directo, y le da una carta específica para que aquel guardabosque le diera toda la madera necesaria para poder construir lo que Dios lo envió a construir. Amén. Cuando tú tienes la aprobación de Dios, Dios es el que abre la puerta para que tú realices lo encomendado. Cuando es Dios el que te dice hagas lo que tienes que hacer, es ahí donde Dios abre las puertas, y cualquier obstáculo que pueda haber se va a venir abajo, porque Dios está en medio de aquello que tú le pediste o que Él te ordenó que hiciera. Amén. Si Dios lo aprueba, los hombres de Dios también lo van a aprobar. Si Dios aprueba algo que te dice que hagas, los hombres de Dios también lo van a aprobar. Pero si bien es cierto, hay una serie de personas que no van a estar de acuerdo con la aprobación que Dios te da. Va a haber una serie de personas que no les va a gustar que usted haga el trabajo de Dios. Amén. El asunto está en que si Dios te dijo que lo hicieras, enfócate en hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Amén. Y ahorita esto se va a poner caliente para que usted me entienda. Quiero que vayamos a Nehemías 2:10. Y dice lo siguiente: porque cuando sucede esto, aparecen los opositores. Y dice Nehemías 2:10: cuando Sanballat y Tobías se enteraron de todo esto, se disgustaron mucho de que yo hubiera llegado para ayudarle a los israelitas. Nehemías llega a Jerusalén, empieza a tener una reunión con ellos, los anima a empezar a trabajar, y los opositores empiezan a brincar y se enojan porque tú llegas a hacer algo que ellos no hacen. Ese espíritu de oposición
ese espíritu de Sanbalat y de Tobías muchas veces está en la iglesia y tenemos que estar apercibidos para que ese espíritu no influya en ninguno de nosotros. Amén. Sanbalat y Tobías eran dos líderes que se levantaron contra Nehemías. Estos tenían control de toda esa zona, tenían control de la zona y se preocuparon, se molestaron cuando llegó Nehemías. Pero Nehemías sí era de ese pueblo. Pero Sanbalat y Tobías, Sanbalat era de Orón y Tobías era funcionario de Omanitas. Y cuando hay un hombre y una mujer que quiere hacer la voluntad de Dios, aquellos que no hacen nada se molestan. Porque aquellos que no hacen nada, muchas veces les molesta que usted crezca. Y cuando usted crece, las personas quieren jalarte de los pies para que no asciendas. Peor aún, cuando las personas saben que usted tiene un llamado de Dios, muchas veces esas personas entran en envidia y quieren obstaculizar el llamado o la obra que Dios te ha encomendado. Todos tenemos un llamado específico. Todos. ¿Por qué yo me voy a molestar con el llamado que tiene aquí la señora Nora? Si el llamado que Dios le da va en función a la voluntad de Dios y ella está haciendo la obra, mi deber es apoyarla. Amén. Cuando este espíritu toma posesión sobre una persona, estos espíritus empiezan a hacer cosas para destruir la obra de Dios. Amén. Estos espíritus se levantan diariamente para destruir lo que Dios quiere construir. Pero para entender claramente el significado de Sanbalat y Tobías, me encontré que el significado del nombre Sanbalat significa fuerza. Este era moabita, los enemigos de Israel que habitaban al otro lado del río Jordán. Era por naturaleza que había una contienda entre ellos. Era un hombre muy rico, con muchas influencias y poder en la región con poder. Sanbalat era fuerte y estaba detrás de todas las cosas y estaba detrás específicamente del pueblo de Dios. Tobías era amonita, también vivía al otro lado del Jordán. Y curiosamente su nombre significa Yahweh es bueno. Curiosamente, porque no tiene nada que ver con lo que él hacía. Y esto representa lo que parece que él fuera bueno, pero representa verdaderamente la religiosidad. Representa la religiosidad. Y muchas veces la religiosidad se trae abajo el propósito de Dios. Amén. Y para entender esto, tenemos que tener claro que estos espíritus usan una serie de artimañas para destruir la obra de Dios. No sé si usted se acuerda muchas veces que la pastora dice que cuando se empieza la obra de Dios, cuando empieza a avanzar, muchas personas empezaron a levantar falso testimonio contra ella. Muchas personas empezaron a hablar mal de la iglesia, que la iglesia los narcos, la iglesia aquí, la iglesia allá. Pero ella estaba haciendo la obra de Dios. Y no porque aquellos hablaron, ella se detuvo, siguió avanzando. Y si ella no hubiera avanzado, hoy portadores no existiría. Y entonces muchas veces no podemos permitir que aquellos espíritus afecten la obra de Dios. Amén. Los opositores. En Nehemías 2:10 les leí que estos dos hombres se enojaron. Se enojaron cuando llegó Nehemías. ¿Y por qué se enojan?
Este espíritu se disgusta con hombres y mujeres que proponen hacer algo para el reino de Dios. ¿Por qué las personas se tienen que disgustar cuando usted hace algo? ¿Por qué las personas se tienen que disgustar cuando usted avanza? ¿Por qué las personas se tienen que disgustar cuando usted está creciendo? Amén. ¿Por qué las personas se disgustan cuando su negocio crece? Cuando usted prospera, cuando usted camina y avanza, cuando te quieren promover, ¿por qué se disgustan? Amén. Porque Sanbalat y Tobías se enfocaron claramente en destruir lo que es de Dios. Amén. Estaban acostumbrados a hacer eso únicamente. Estaban acostumbrados sencillamente a destruir lo que Dios quería levantar. Y como iglesia tenemos que poder reprender ese espíritu. Como iglesia tenemos que estar apercibidos y que ese espíritu no afecte nuestra vida. Como iglesia tenemos que ser un solo cuerpo. Y cuando Dios levanta una persona, hay que apoyar a esa persona. 2, 3, 4. Entonces los otros no quieren apoyar a nadie. Como no es a mí que me está dando la misión, yo no voy a apoyar a nadie. Si no tienes un corazón conforme al corazón de Dios, Dios no te va a dar lo que tú quieres. Porque Dios primero va a probar si tienes la capacidad para apoyar lo que no es tuyo, para que usted pueda recibir de Dios y así recibir el apoyo de otros. Recuerde que la obra no es para el hombre, es para Dios. Entonces, cuando Dios levanta a una persona en la función que sea, hay que apoyarlo porque no es el hombre, es para gloria y honra del Eterno. Amén. Santiago 1:20 nos dice y nos enseña, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted se enoja por el crecimiento de una persona, eso no obra bajo la justicia de Dios. Amén. Estos hombres influenciados por este espíritu no quieren que la obra de Dios avance. Y estos hombres lo que hacen, empiezan a hacer alianzas. Amén. Y si usted ha entendido las diferentes enseñanzas acerca de los espíritus que afectan la iglesia, todos los espíritus tienen la cualidad de querer hacer alianzas. Todos los espíritus que afectan o que influyen en la iglesia hacen alianzas. Y es ahí donde empezamos a ver los grupitos. Y como aquel está creciendo y no me gusta, empiezo a ser aliados para ir en contra de aquel. No, en esta iglesia no pasa. En la de San José. Gracias a Dios. Amén. Miren lo que dice Nehemías 2:19. Pero Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y dijeron: ¿sabes lo que hace ese espíritu? Se burla del ministerio que tú tienes. Pero dice, déjeme el versículo anterior. Pero dice, Sanbalat, Tobías y Gesem. Pero no eran dos personas nada más y ahora aparece otra. Ahí está el primer aliado. Y lo que hacen esos aliados es burlarse del trabajo que tú haces para Dios. Una vez dije aquí en este púlpito: ¿por qué te burlas si nadie se burla de lo que usted tiene que hacer por Dios? Si empezamos a entender que Dios quiere una iglesia unida, nos apoyaríamos unos y los otros. Amén. No es que eran dos y ahora aparecen tres. Le explico esto. Cuando Nehemías llega a Jerusalén
y empieza a decirle: venga muchachos, vamos a empezar, no importa que todo esto esté destruido, no importa que las cosas estén bien, ánimo, hay que empezar a construir, ánimo, hay que hacer la obra de Dios, ánimo, no se desanimen, esto es pasajero. Si empezamos a trabajar, la obra de Dios va a crecer. Si empezamos a hacer las cosas, la obra de Dios va a empezar a avanzar. Y como ellos empezaron a ver que las personas dijeron: sí, vamos a construir, sí, vamos a avanzar, sí, vamos a levantar la ciudad, sí, vamos a empezar a hacer la obra de Dios, ellos se empezaron a mirar y dijeron: suave, 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 esto no puede ser así. Y empezaron a criticar la obra que ellos querían levantar. Empezaron a decirles cosas para que se desanimaran. Estos 3 hombres empezaron a decir cosas para que ellos se desanimaran. Pero había un hombre diciendo: no, hay que levantarse, hay que hacer, usted puede, usted tiene capacidad, Dios te ha formado, Dios te llamó, Dios te levantó. Lo que te estoy diciendo es que usted tiene un propósito de parte de Dios, pero van a haber personas que se van a levantar en contra tuyo. Se van a levantar en contra de nosotros. Amén. Entonces el Espíritu empieza a realizar alianzas y agarra a uno por aquí y empieza a decirle cosas para afectar al otro. Pero como Sanbalat y Tobías no lograron eso, no lograban desenfocar a las personas. Sanbalat y Tobías no lograron desenfocarlos. Pero muchas veces sabemos que tenemos el propósito, sabemos que estamos haciendo la obra del Señor, y se levanta la oposición y le empezamos a hacer oídos a la oposición. Y Nehemías nos enseña algo muy importante. No importa lo que ustedes hablen, yo sé lo que Dios me dijo que hiciera. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Amén. Así que sigan hablando. Yo voy a construir. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Y cuando viene la oposición, no le haga caso a la oposición. Empiece a avanzar, empiece a caminar. No permita que aquellas cosas te desanimen. La iglesia pasa por mucho desánimo, y el desánimo viene por lo que las personas vienen y dicen de ti. Quiere decir que ese espíritu está dentro de la iglesia. Amén. Y aparece Gesem. ¿Sabe lo que significa el nombre Gesem? Literalmente significa lluvia, y también significa cuerpo. Representa la parte carnal y mundana. ¿Y sabe por qué aparece Gesem? Porque sutilmente es la persona que aparece cuando Sanbalat y Tobías no logran el objetivo. Entonces se levanta otro espíritu y es mandado a ver si puede afectar a esa persona. Cuando Satanás no puede por un lado, manda a otros para ver cómo afecta. Amén. Y Gesem aparece cuando los primeros 2 espíritus fallan en su cometido. Amén. Pero lo que yo creo es que los aliados de esos espíritus son aquellas personas que son débiles de espíritu. Usted es influenciado por espíritus demoníacos cuando usted es débil de espíritu. Pero si usted es fuerte en el Espíritu de Dios, puede venir cualquier demonio a su vida y usted puede reprenderlo, porque usted sabe quién está dentro de usted. Amén. Pero muchas veces no tenemos esa intimidad, no estamos llenos del Espíritu de Dios. Entonces somos fácilmente influenciados por estos espíritus y nos envolvemos y empezamos a ser partícipe de aquellos 2 que quieren levantar contienda, que quieren levantar murmuración, que quieren levantar desánimo, y somos partícipe de eso sin darnos cuenta. Por eso necesitamos ser uno con Cristo. Por eso necesitamos estar siempre agarrados de la mano de Dios, para que nada de lo que se mueve en el mundo espiritual
en el mundo espiritual te afecte. Amén. Cuando empiezas a tener alianzas y empiezas a hablar y empiezas a tener oposición, tienes que empezar a tener cuidado, porque es ahí donde estás empezando a tener influencia sobre el espíritu de Sanballat, Tobías y Gesem. Amén. Iglesia, no permitamos que esos espíritus de oposición vengan hacia nosotros. Esta iglesia tiene que crecer, cueste lo que cueste. Y esta iglesia, la única forma para crecer va a ser en unidad, trabajando todos juntos bajo el mismo objetivo. Amén. ¿Usted quiere que esta iglesia crezca? Métase en intimidad. No se trata nada más de todo lo que usted quiera hacer, porque antes de que Nehemías construyera, la palabra me enseña que él le oró a Dios. Y cuando usted le ora a Dios, Dios dice: yo puedo confiar en este hombre y en esta mujer, porque me busca a mí primero antes de hacer cualquier obra. Y si me busca a mí primero, quiere decir que está fuerte en mi espíritu. Y así cuando se levanta la oposición, esa posición no lo va a hacer retroceder, va a avanzar, porque me buscó a mí primero en oración y en ayuno. Amén. Nehemías lo tenía claro. Y cuando ellos empezaron a hablar y empezaron a decir, en Nehemías 2:20 dice: y yo les contesté lo siguiente: Dios gobierna desde el cielo y con su ayuda tendremos éxito. Ustedes no tienen autoridad en Jerusalén, tampoco tienen ningún derecho, pues no son parte de su historia. Nosotros haremos el trabajo de construcción. Cuando usted tiene claro quién es Dios en su vida, cuando usted sabe quién es el que gobierna su vida, cuando usted sabe que usted primero fue donde Dios, le oró a Él y Él te habló, y sencillamente se levanta la oposición, usted le dice a la oposición: cállate, porque Dios es el que gobierna mi vida. Dios es el que está en control. Dios es el que hace la obra. Y ustedes no tienen arte ni parte en nada de esto. Sencillamente Dios es el que dirige este camino. Amén. Cuando tú sabes que estás bajo autoridad, tienes la cobertura de Dios. Amén. Y tienes claro lo que Dios te manda hacer. Y si esa autoridad avala lo que tú quieres hacer de parte de Dios, ¿quién puede detener esa obra? Ya Dios te lo dijo, nuestra autoridad lo respalda, y usted está sujeto a autoridad. ¿Quién va a detener la obra que usted hace para Dios? Amén. Pero este espíritu quiere infiltrarse, quiere meterse. Pero cuando usted empieza a hacer la obra de Dios diligentemente, Él no tiene cómo meterse. Cuando usted es diligente haciendo la obra de Dios, ese espíritu no puede infiltrarse, porque usted se enfoca en lo que Dios dice, en lo que Dios lo mandó a hacer. No se enfoca en lo que dicen de usted o en lo que dicen de lo que usted está haciendo. Si usted sabe que Dios te mandó a evangelizar, enfócate en el evangelismo. Y digan lo que digan de ti, haz la obra que Dios te mandó hacer. Amén. Si usted es salmista, digan lo que digan de ti, enfócate en la obra que Dios te mandó hacer. Amén. Analizando un poquito, analícelo de esta forma: ¿cómo yo voy a criticar algo que yo no sé hacer? ¿Cómo yo voy a criticar algo que yo no sé hacer? ¿Cómo yo voy a criticar a un constructor si yo no sé construir? ¿Cierto? Amén.
Pero siempre hay infiltrados. Siempre hay gente que se quiere infiltrar para destruir la obra de Dios. Pero si usted hace la obra de Dios diligentemente, esos infiltrados no van a poder romper el propósito de Dios. Amén. Deja de escuchar esas voces de oposición. Deja de escuchar aquellas cosas negativas. Usted es una mujer y es un hombre de fe. Siga caminando en la fe. La oposición no es fe, la oposición es destrucción. Cuando usted camina en fe, usted avanza a lo que Dios dijo. Y si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Amén. Número 3. Los opositores se burlan y te menosprecian. Hay personas que tienen un espíritu de superioridad. Y nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Si bien es cierto, yo tengo algunas cualidades, pero ustedes tienen otras cualidades que yo no tengo. Amén. Y en el cuerpo de Cristo, este dedo es importante como este. Esta mano es importante como esta. Estas 2 manos son tan importantes como estos pies. Todos somos importantes y en el cuerpo de Cristo, si estamos en el mismo sentir, podemos avanzar al objetivo. Amén. Nehemías 4:1-3. Cuando Sanbalat se enteró de que estaban construyendo los muros, se enojó mucho, se puso furioso y comenzó a burlarse de los judíos. Delante de sus compañeros de ejército de Samaria dijo: ¿qué se traen estos pobres judíos? ¿Creen que podrán construir la ciudad y volver a ofrecer sacrificio? ¿Creen que podrán hacerlo en un día? ¿Piensan que de ese montón de escombros van a sacar piedras nuevas? Tobías el amonita, que estaba con él, añadió: el muro que están edificando es muy débil, basta que se suba una zorra para que se caiga. Vieras que cuando usted está haciendo algo, sea lo que sea que usted esté haciendo, la gente se acerca y dice: hoy no, eso no se hace así. No, así no se repella. No, así no se pega la cerámica. No, así no se predica. No, así no se canta. No, así no se danza. Así no se toman fotos. Así no se pone el sonido. Ese sonido suena feo. Esos opositores son perfectos en hablar y en murmurar y en burlarse de lo que usted intenta hacer para Dios. ¿Para quién lo va a hacer? ¿Para quién? ¿Acaso lo que usted hace lo hace para los hombres? Ojo. Si bien es cierto, lo que usted hace para Dios lo tiene que hacer bien. Amén. Si no lo va a hacer bien, no se meta en el asunto. Tiene que hacerlo bien. Pero tenemos que entender que siempre se va a levantar alguien a burlarse de usted por lo que usted quiere hacer. Mucha gente se burla de cómo predica Celso. Muchas personas se burlan de cómo es esta iglesia. Mucha gente se burla tal vez del carro que usted tiene, de la casa que usted tiene, de lo que usted hace, de la forma como usted ora, como usted camina. La gente se burla de cualquier cosa, de su empleo, de su posición social. Se burlan de cualquier cosa. Y ese espíritu lo que viene a hacer es eso. Viene a burlarse y a menospreciar la capacidad que usted tiene. Amén. Ese espíritu viene a decir que usted hace las cosas mal, pero usted las hace con el corazón. Amén. Y cuando Nehemías se da cuenta de todo esto, cuando Nehemías se da cuenta de que hay personas que se están burlando, que hay personas que están hablando, que hay personas que están diciendo barbaridades de él, cuando usted se da cuenta de que hay personas que están hablando de usted, que están diciendo cosas de usted, ¿qué hace usted?
Vamos. ¿Qué hace usted? Nehemías 4:4. Ayúdeme. Traducción lenguaje actual. Dice, entonces yo oré. Cuando Nehemías se da cuenta de todo lo que estaban diciendo, de las barbaridades que estaban sucediendo, Nehemías lo que hizo fue ir y orar. No se detuvo a ver si era cierto, si era mentira, si estaban construyendo mal, si lo que decían nos iba a afectar. Nehemías sencillamente se detuvo y dijo, entonces yo oré. Cuando Nehemías ora, sencillamente lo que está diciendo, a mí no me importa lo que digan ustedes, yo estoy confiando en Dios. Y cuando tengo una situación, busco a Dios. Cuando yo oro a Dios, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, yo voy a seguir haciendo tu obra. Mientras yo hago tu obra, encárgate de ellos. Mientras yo camino, mientras yo construyo, tú te encargas de ellos. Porque cuando hay alguien que se levanta en contra tuya y usted sigue haciendo la obra de Dios, Dios se va a encargar de ellos. Amén. Así que llénate de fe. Llénate de fe y avanza. Llénate de fe y construye. Llénate de fe y haz la obra de Dios. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? ¿La voz de la oposición que te dice que tú no puedes? ¿O aquella voz interior que te dice, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo. Es más fuerte aquel que está del lado tuyo que ese montón que se quiere levantar contra ti. Amén. Cuando tú oras, le dices a Dios, Señor, yo sigo caminando, porque yo camino viendo ¿a quién? Al invisible. Yo estoy viendo a Dios y podrán venir, pero no me tocarán. Podrán levantarse, pero nada me harán, porque yo estoy viendo a Dios. Yo estoy viendo al invisible. Él me dijo, veme a mí y camina, veme a mí y construye. Pero si la iglesia no entiende que hay una influencia satánica que quiere afectar la obra de Dios y no estamos apercibidos, vamos a ser tomados por ese espíritu y vamos a empezar a afectar la obra de Dios. No permitas que ese espíritu te afecte. No permitas que eso te dañe. Amén. Y en el verso 6 dice, así que seguimos construyendo el muro y con la gente trabajando con entusiasmo. El muro pronto estaba a la mitad de la altura. Habían personas hablando, diciendo, había oposición, había murmuración, pero ellos estaban trabajando y mientras trabajaban veían el resultado. ¿Por qué veían el resultado? Porque estaban enfocados en el Señor. Cuando tú te enfocas en el Señor, ves los resultados porque tienes a Dios de tu lado. Y empezaron a ver los muros levantándose y en poco tiempo ya estaban a la mitad. En poco tiempo se veía el avance. En poco tiempo Dios contestaba. Pero no todo queda ahí. Porque siempre hay artimañas. Porque llega el punto que cuando usted sigue avanzando, la gente quiere pelear con usted. ¿No se ha dado cuenta que alguien quiere venir a enjacharlo? Le saca pecho. No solo a mí me pasa. 4, 7 y 8 dice, pero cuando Sanballat, Tobías, los árabes, los de Amón y los de Atzbot se enteraron, ya no es Tobías, ya no es Sanballat, ya no es Gesem, ahora hay un montón más. O sea, una alianza grande y ahora todo el mundo quiere pelear. Quiere pelear por lo que Dios te dio a ti.
Si Dios te lo dio, ¿quién se lo va a quitar? Si Dios te lo dio, ¿quién te lo puede quitar? Se puede pelear el que sea. Pueden decir lo que quieran, pero nadie te lo va a quitar. Se enteraron que la reparación de los muros de Jerusalén seguían adelante y que ya estaban cerrando las partes caídas. Se enojaron muchísimo. Verso 8: todos juntos hicieron un plan para pelear contra nosotros y desanimarnos. Usted sabe lo que es querer hacer todo un plan, un complot para pelear en contra de la obra de Dios y traer desánimo. Hay cosas tan sencillas, hay cosas tan pequeñas que hacen que dentro de la iglesia nos pongamos en contienda. Hay cosas tan pequeñas que nos afectan, que nos hacen discutir. Si tuviéramos algo que se llama empatía, si tuviéramos algo que se llama amor por el prójimo, entenderíamos la necesidad del otro, entenderíamos el propósito divino de Dios. Hay propósitos específicos de Dios que no es que usted tenga una posición, sino que usted ayude a esa persona para que tenga una posición. Y si el propósito de Dios es ese, ¿por qué usted no lo va a cumplir? Hay propósitos de Dios donde Dios te bendice y es para que usted pueda ayudar la obra de Dios económicamente. Porque usted critica a esa persona que puede hacerlo. Hay personas que tienen influencia y tienen la facilidad de hablar con una y otra persona para que esas personas de afuera puedan traer algún beneficio específico a la obra de Dios. ¿Por qué no dejan a esa persona que tiene ese propósito y esa habilidad que lo haga? Pero cuando entendamos que todos somos importantes y tenemos un propósito, no me voy a fijar en lo que hace bien o hace mal el otro. Voy a preocuparme por hacer la voluntad perfecta de Dios. El hacer lo correcto delante de Dios muchas veces hace que las personas peleen contra ti. Muchas veces hacer lo correcto delante de Dios hace que muchas personas se pongan en contra tuyo. Y en la mayoría de los casos, la familia. Cuando usted se convierte al Señor, la primera oposición en la mayoría de los casos que usted recibe es de su propia familia. Tal vez es de su esposo, de su esposa, de su hermano, de su mamá, de su papá. Pero usted decidió caminar en el propósito de Dios. ¿Cuál es el problema que usted se quiera acercar a Dios y hacerlo de Dios? Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Pero yo llego al convencimiento de que sin Dios no soy nada. Amén. Esto me encanta porque Nehemías de alguna forma me reta a buscar más de Dios. Y Nehemías 4:9 dice: entonces oramos a Dios y pusimos guardia de día y de noche para protegernos. Cuando se da cuenta Nehemías de todo el complot y ya estaba casi lista la muralla, ya estaba avanzando la obra, se da cuenta Nehemías de lo que está sucediendo y vuelve nuevamente Nehemías a buscar a Dios en oración. Durante todo el libro de Nehemías, Nehemías empieza orando y durante todo el libro ora y termina orando. Si nos mantenemos en oración, la oración me va a permitir no salirme del propósito de Dios.
Si me mantengo en oración y entiendo ahí, cuando Dios me apercibe y el mismo Dios me va a decir, es tiempo de orar, pero es tiempo de vigilar. Y nuestra vida espiritual tiene que estar fundamentada muchas veces no solamente en la oración. Tenemos que meterle la doble tracción, el ayuno. Y si seguimos sumando, no solamente el ayuno, sino empezar a hacer vigilias, tener un tiempo verdadero con el Señor. Y cuando yo tengo ese tiempo con el Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Adorarle nada más. Si usted le adora, Él se va a manifestar. Si usted le busca, Él se va a manifestar. Y la manifestación de Dios va a ser tan perfecta que Él va a quitar lo que tenga que quitar y Él va a añadir lo que Él tenga que añadir. Amén. No busques defenderte. Busca la presencia de Dios. ¿Para qué te defiendes? ¿Para qué te defiendes? Yo tengo un papá que habla por mí. No busques defenderte, busca la presencia. Amén. Pero otra artimaña que usan esos opositores es hacerte una trampa. Los opositores van a querer hacerte trampas. Esos espíritus van a querer hacerte trampas. Trampas para que caigas y pierdas lo que Dios te ha dado. Y ya casi terminando la historia de Nehemías en el capítulo 6, verso 1 y 2, Sanballat, Tobías y Gesem el árabe y todos sus enemigos, parafraseo, mientras ellos terminaban de reparar el muro, ya no quedaban más secciones caídas, aunque todavía no habían colocado los portones en sus puertas. Entonces Sanballat y Gesem enviaron un mensaje pidiendo que se reunieran con ellos en uno de los pueblitos del valle de Onón. Eso era una trampa que me querían hacer, dice Nehemías. Ya estaban listas las murallas, casi listas, faltaban las puertas de poner. Entonces Sanballat, Tobías y Gesem mandan 5 cartas, 5 peticiones para que se reunieran. Y Nehemías dijo: me quieren hacer una trampa, conmigo no se van a reunir. Cuando tú te reúnes con esas personas, dejas de hacer el trabajo de Dios, porque les empiezas a dedicar tiempo a las personas que se oponen al trabajo que tú tienes que hacer para Dios. Esa reunión significa que tú te detienes para hacer la obra de Dios y te sientas a tomar cafecito con Satanás. No pierdas tu tiempo, solo haz la obra de Dios. Sentarse a la mesa a negociar con Satanás es dejar de hacer lo que Dios te dijo que hiciera. Si Dios te dijo construye, no tienes que ir a hacer ninguna reunión con nadie, tienes que construir. En otras palabras, no te distraigas. Y mientras Nehemías construía con el pueblo, venían críticas. Y las personas que critican son las personas que muchas veces, o en la mayoría de los casos, no hacen absolutamente nada productivo. Son personas que están acostumbradas a opinar de qué hacer, pero no hacen. Y es aquí donde quiero cerrar el mensaje, porque este espíritu se caracteriza por oponerse a 3 áreas muy importantes. Número 1, la palabra de Dios. Este espíritu va siempre en contra de la palabra de Dios. Va en contra de lo que Dios dice.
Número 2, va en contra del gobierno. Este espíritu se opone al ordenado por Dios. Este espíritu se opone cuando Dios ordena a una persona, cuando Dios le da una posición a una persona. Este espíritu opera en el faraísmo, en la religiosidad, en el legalismo. Y como número 3, este espíritu se opone a la adoración. ¿Usted sabía que cuando usted hace algo para Dios, lo que usted está haciendo es adorando a Dios con lo que usted hace? Y cuando usted hace, usted le adora a Él. Y cuando los opositores se levantan y usted hace caso a los opositores, usted deja de adorar. Y si usted entendió claramente lo que hizo Nehemías, Nehemías no hizo caso alguno a lo que esos hombres decían. Nehemías se encargó de buscar de Dios y se encargó de construir. Mientras él oraba, Dios se manifestaba. Mientras él construía, él adoraba a Dios. Porque todo lo que Dios te mande a hacer es para que Él se glorifique en tu vida. ¿Qué es lo que Dios te ha mandado a hacer? Si usted cree que Dios te ha mandado a hacer algo, yo te voy a pedir que te pongas en pie. Si usted cree que Dios te ha mandado a hacer algo en específico, yo creo que tú te pongas en pie. De pronto deberíamos hacer guerra espiritual, de pronto, y reprender ese espíritu de oposición. Tal vez sí, ¿verdad? Tal vez sí. Sí. ¿Quién me ayuda a quitar esto, por favor? Gracias. Tal vez es un tiempo donde deberíamos luchar contra ese opositor. Pero Nehemías en ningún momento se puso a pelear con ellos. Lo que hizo Nehemías fue buscar la presencia. Y ojo con eso. Ojo con eso. Todos, absolutamente todos, hemos tenido alguna oposición en algo que usted ha querido hacer. Todos. Todos. Y yo quiero invitarlo a hacer algo. Quiero invitarlo a hacer algo. ¿Usted ha entendido cuando le dicen pase al altar? ¿Usted ha entendido el por qué? ¿Ha entendido? No quiere decir que Dios no te va a tocar allá y lo que usted haga aquí no suceda allá. No quiere decir eso. Pero el pasar al altar significa que usted quiere buscar aún más y quiere estar cerca. Porque muchas veces estamos en la comodidad de estar, de aquí nadie me mueve, aquí Dios me va a tocar. Cierto, Dios te va a tocar ahí. Pero hay llamados específicos donde Dios te dice, has tenido oposición, búscame y adórame. Si usted ha tenido oposición, ¿qué tal si como un solo cuerpo le adoramos a Él? Y le aseguro que ese espíritu de oposición, el espíritu de Sanballat, Tobías y Gesem, va a irse de esta iglesia. ¿Qué tal si usted se viene para acá? Y usted ahí donde usted está, Señor, se ha levantado una oposición contra mí. Señor, se ha levantado murmuración contra mí. Señor, ha habido desánimo en mi vida. Señor, han habido situaciones en mi vida.
Pero yo no le voy a hacer caso a esas cosas. Yo lo único que voy a hacer es adorarte. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Vamos, cierra tus ojos y búscalo a Él. Vamos, solo adora, solo adora. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Vamos, adórale a Él, adórale, adórale, adórale. Olvídate de la oposición. Olvídate del desánimo. Solo adórale. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Vamos, vamos, adórale, adórale. Shaddai. Adonai se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Vamos, canta con el entendimiento, con el entendimiento. Vamos, adórale, 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 adórale. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Vamos, adórale, adórale, adórale. Cántale con el entendimiento, adórale con el entendimiento. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Oh, si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará.
Cuando leía un poco, Dios mismo me decía a mí: Celso, muchas veces le has puesto atención a lo que dicen de ti. Muchas veces le has puesto atención a la oposición en tu vida. A muchos de nosotros nos ha pasado eso. Le prestamos atención a las cosas que hablan, que murmuran, a la oposición. Y el mismo Dios me dio a entender: ¿cuánto tiempo dedicas a escuchar eso? ¿Y cuánto tiempo dedicas a adorarme a mí? Muchas veces queremos solucionar nosotros la situación, el problema. Muchas veces nosotros en nuestras fuerzas queremos hacer las cosas. Las cosas en nuestras fuerzas no van a salir adelante. Va a costar mucho. Pero si tú pones y depositas toda tu confianza en el Señor, lo buscas a Él, le oras a Él, le adoras a Él, le garantizo que la obra que estás haciendo bajo la voluntad perfecta de Él va a avanzar. Mi esposa un día me dijo: Celso, presta atención lo que Dios te está diciendo. Lo que Dios quiere es que tú te metas más en intimidad. Hoy Dios te está diciendo: necesito que estés más conmigo. Si la obra que yo te digo que hagas depende de tus fuerzas, no vas a avanzar. Pero la obra que yo te diga que hagas, la construyes orándome a mí, adorándome a mí. Esa obra va a crecer aún más. Y es por eso que cuando Dania me dijo: Celso, ¿qué vamos a ministrar? Yo le dije: yo no sé. Pero yo sabía que sencillamente era adorarle a Él. Porque muchas veces queremos hacer guerra espiritual. Y la mejor guerra espiritual es cuando usted se llena de Dios. Y cuando usted se llena de Dios, nada, absolutamente nada puede venir contra ti. Así que adórate, llénate de Dios, llénate de Dios. Solo enfoca tu vida a Él. Adórale, adórale, vamos, adórale. Eres tú mi anhelo, mi esperanza, el faro que alumbra mi camino. Eres tú mi anhelo, mi esperanza, el faro que alumbra mi camino. Eres tú mi amor, mi gran pasión, como tú no hay nadie, mi fiel Señor. Tú eres todo para mí, eres mi Rey Redentor, mi único Dios, mi verdadero amor. Eres tú mi Señor, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí, mi amado. Eres mi Rey Redentor, mi único Dios, mi verdadero amor. Eres tú mi Señor, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, mi amado. Desde la iglesia, eres mi Rey Redentor, mi único, mi verdadero amor. Mi verdadero amor. Eres tú mi Señor, tú eres todo para mí, Tú eres todo para mí, mi amado. eres mi Rey Redentor, mi único Dios. Mi verdadero amor.
eres tú mi Señor, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, mi amado. Eres mi redentor, mi Verdadero, Dios, mi verdadero amor. eres tú mi Señor. Tú eres mi amado. Díselo una vez más, díselo una vez más. Eres mi redentor, mi único Dios, mi verdadero amor. Eres tú mi Señor, tú eres todo para mí, tú eres todo para mí, mi amado. Quiero que hagamos algo. Si usted está con su esposo, con su esposa, venga mi amor. Yo quiero que usted le tome la mano a su esposo o su esposa. Si usted vino solo o sola, quiero que le ponga la mano en el hombro a la persona que está a su lado. Y que usted pueda solamente volverse y decirle: yo no te voy a criticar, yo te voy a apoyar. Vamos, díselo. Yo no te voy a criticar, te voy a apoyar. Y ahora dile así: lo que vamos a hacer, vamos, dile, lo que vamos a hacer es buscar de Dios y caminar como un solo cuerpo, en unidad. La obra de Dios se va a levantar, no importa el obstáculo. Vamos a construir, vamos a creerle a Dios, vamos a orar y vamos a vigilar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si usted le da un aplauso a Dios?